Good morning. Eso va a ser toda la extensión de mi español esta mañana. Quiero agradecer, tal como Spencer, a los organizadores de este seminario, especialmente a María Elena, que lleva muchos meses trabajando de manera incansable, los demás miembros del centro, a la Pontificia Universidad Católica, a los auspiciadores y muchas otras personas que si sigo nombrando voy a consumir mis 20 minutos y también dejaría gente fuera. Solamente quiero agradecer. Esta es mi primera visita a Santiago y espero que no sea la última. Una hermosa ciudad y la hemos disfrutado de manera importante. Felipe en su presentación mencionó otros sistemas y primero voy a hablar del sistema americano y también quiero hablar de encontrar la vía chilena, pero también quiero hacer mención al sistema norteamericano, no porque necesariamente sea el mejor, porque en muchos sentidos yo creo que no es el mejor, pero porque muchas de las cosas que nosotros hemos hecho para mejor o para peor pueden ser instructivas para el sistema chileno y para el sistema argentino y para sistemas de otras partes de Latinoamérica. Como saben, la normativa de libre competencia norteamericana contiene sus provisiones sustantivas en las secciones 1 y 2 y el Sherman Act en la sección 1 establece eh, normas sobre conspiración. Historia de intervención en los últimos años. En la sección 2 de la ley Sherman se refiere a la monopolización, los intentos de monopolizar y la conspiración de monopolizar de ciertas actividades individuales o de entidades individuales. Incluso la ley Sherman original promulgada en 1890 se refiere a la ejecución o al enforcement debida, es decir, una característica desde su incepción. ¿Qué yo me refiero con este enforcement doble o dual? Es una ejecución por parte del gobierno. Actualmente el Departamento de Justicia, en su división, digamos, de libre competencia y de aplicación de la ley. Cuando se promulgó la ley de la Comisión de Intercambio de Valores, hay dos agencias federales, una en la rama ejecutiva, la División de Libre Competencia, y la segunda es la agencia de la Comisión Federal de Comercio. Por aquí vamos a hablar de la ejecución privada. Permítanme comenzar con las dos disposiciones estatutorias que tienen que ver con la ejecución o el enforcement privado. Una tiene que ver con el alivio monetario y la otra se refiere a lo que son las medidas precautorias. La disposición está en la ley de Clayton de 1914, la sección 4, año importante tanto para nosotros, la ley de la Comisión de Comercio Extranjero y esta disposición que ven en pantalla actualmente se encuentra en la sección 4 de la ley Clayton para lo que es el alivio monetario y también es una disposición que en esta ley de Clayton permite el aspecto inhibitorio precautorio. Yo me voy a centrar en la mañana en lo que es la parte monetaria, el componente monetario. Ahora estoy destacando algunos aspectos. Ahora bien, si vemos por ejemplo el estatuto y lo leemos literalmente, esto nos puede inducir a confusión. Primero dice, la primera pregunta, dicen, toda persona. Entonces, esto puede ser una persona que tiene su lápiz, o puede ser General Motors, o puede ser Microsoft, entidades corporativas, pero para fines puede ser cualquier persona, tanto natural como legal. Entonces, toda persona podría resultar lesionada o afectada
según el texto de 1914. En aquel momento el Congreso no estaba tan atento a lo que era políticamente correcto en cuanto a género. Entonces, luego seguimos leyendo por motivo de, es decir, hay cierta relación causal o de causalidad por motivo de cualquier cosa prohibida en las leyes antimonopolio. Es decir, que sea sustancia o materia de antimonopolio. En 1890 decíamos que era parte de la ley de Sherman. Hasta 1914 las otras disposiciones eran las secciones 2, 3 y 7 de la ley Clayton. Y tal vez conocen más la sección 7 de esta ley, que es la disposición que tiene que ver con fusiones y adquisiciones. Toda persona que resulta lesionada en su operación o propiedad por motivo de cualquier cosa prohibida en las leyes antimonopolio pueden demandar en cualquier corte distrital de los Estados Unidos. Y luego dice, y deberá, no dice podrá o a discreción del tribunal, sino deberá recibir 3 veces los daños por esta persona sufridos y el costo de la demanda, que incluye un honorario del abogado que sea razonable. Si uno ve esto, uno diría, bueno, para que el demandante recupere o sea compensado, debe probar 3 cosas. Primero, que la parte demandada violó cualquier ley antimonopolio. En segundo lugar, que sufrió alguna lesión o daño a su propiedad o negocio. Esto ha sido interpretado de manera muy amplia, y el hecho de que yo pago más por algo debido a un cartel que fija los precios de lo que yo habría pagado en un mercado competitivo, esto ha afectado mi bienestar o mi riqueza y en consecuencia mi propiedad u operación. Y en tercero, por motivo de, hay una relación causal entre la violación, el incumplimiento y la lesión o el daño. Entonces, cuando uno lee esto, lamentablemente, esta no es la manera como el tribunal ha interpretado esto. Entonces, toda persona se ha convertido en algunas personas. Algunas pueden, algunas no pueden demandar. Entonces, algunos de los aspectos que vemos acá y que difieren del sistema tal como yo he visto que es el enfoque chileno. Puede demandar en cualquier corte distrital o tribunal distrital. Como ustedes saben, la división política en Estados Unidos hay gobiernos federales, estatales, municipalidades, 51 estados que cada uno tiene su sistema de tribunales específico. Luego está el sistema de tribunales federales, de apelaciones, Corte de Apelaciones, y en la parte superior de la pirámide, la Corte Suprema de Estados Unidos. Y el Tribunal Federal puede escuchar lo que se llaman cuestiones federales, que pueden ser demandas que surjan bajo la ley de Estados Unidos. La ley de Sherman y de Clayton son leyes de los Estados Unidos, pero el estatuto dice que puede demandar en cualquier tribunal distrital. Eso significa federal. Y resulta que esta jurisdicción es exclusiva. Si yo demando en cualquier ley antimonopolio federal, debe escuchar solamente en un tribunal federal. Entonces, luego destaca que ahora se ve diferente a lo que es el sistema de jurisprudencia chileno. Como ustedes saben, mucho mejor que yo, esto tal vez implicaría un proceso de 2 etapas. Primero, la determinación de que ha habido una violación de la ley. Luego, en un tribunal civil, la evaluación de los daños y perjuicios. Entonces, el sistema está todo en un tribunal. El tribunal primero prueba la violación y ese mismo tribunal prueba que la violación indujo a lesión o daño. Y finalmente, la compensación que calcula el tribunal, y lo que vamos a ver en 1 o 2 minutos. Entonces, decimos, toda persona significa algunas personas que son demandantes privados potenciales. En algunos casos son consumidores, personas que detestan un producto por cualquier violación de antimonopolio. Y lo que mencionaba Pablo, tenemos
adopción de compra directa o indirecta, la famosa regla o norma del ladrillo, brick rule, que voy a mencionar en un momento, pero no todos los consumidores pueden demandar y en muchos casos los consumidores no pueden hacerlo. Ahora, ¿quién más podría demandar? La competencia. Resultaron dañados o lesionados por esta violación y a nivel aguas abajo pueden ser consumidores, competencia, proveedores, gente que está aguas arriba y otros potenciales. Otra limitación que va más allá del alcance de esta presentación en la mañana puede limitarse, uno puede limitar los demandantes por ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué pasa si el demandante es una entidad estadounidense o no? Personas individuales, corporaciones fuera de Estados Unidos y parte de esto tiene que ver con el asunto de la jurisdicción. Y un estatuto que se remonta a 1982, según la Ley de Mejoras de Anti-Ley Monopolio de Comercio Exterior o FTAIA. Y lo podría tocar, pero realmente por tiempo no podemos verlo. Vamos a hablar ahora de la compensación monetaria. Aquí voy a centrarme en las limitaciones principales sobre quién puede y quién no puede demandar. El monto, la cantidad de los daños o lesiones o perjuicios, hay diferentes alternativas, pero la más frecuente y también la más evidente es la llamada el sobrecargo. Es decir, naturalmente con ayuda de expertos económicos uno podría ver cuál sería el precio dentro de un mercado competitivo, un mercado no afectado por un cartel que fija los precios o el monopolio. Y el precio elevado como resultado de una conducta anticompetitiva de la parte acusada. Entonces, cuando se ha probado y esta persona va a caer dentro de la gama de aquellos que van a presentar la acción y están sobrecobrando. Si decimos que el sobrecargo, el sobreprecio es de $1 en un lápiz y tenemos un éxito, cada lápiz se vende en $3, entonces digamos que la demanda va a ser por $3 millones. Otras posibilidades pueden ser, por ejemplo, una acción por el lucro cesante, si la operación o el negocio ha resultado lesionado o dañado, si han quedado fuera del negocio, si hay un valor disminuido del negocio y otros aspectos potenciales. Muy bien, el título de mi charla tal vez ya se olvidaron y les recuerdo, son obstáculos de procedimiento a el ejercicio privado, litigios privados. Hay algunos aspectos que limitan lo que es el litigio privado. Tenemos, por ejemplo, las lesiones o daños antimonopolio, que el demandante tiene también la posición del demandante. Antes de pasar a eso, quisiera recordar de dónde provienen de 1890 las leyes de antimonopolio y esta ejecución, este enforcement doble. Y voy a agregar que si uno ve, por ejemplo, las estadísticas, la cantidad de toda demanda que se presenta anualmente, en el mundo privado vemos que la magnitud es de 90-95% de las demandas presentadas cada año. De modo que vemos que hay una pequeña fracción de lo que viene del sector público o del gobierno. Ahora bien, ¿por qué alentar lo que es el litigio privado? Se han dado varios motivos, me parece que se ha identificado, ya que esto nos ayuda a entender esto mejor. Primero, los recursos del gobierno, del Departamento de Justicia y de la Comisión Federal son limitados. Entonces, toda división de antimonopolio en el departamento, vemos que algunas tienen entre 500 y 1000 profesionales, también economistas que brindan su apoyo, pero la asociación privada es mucho más grande, con más recursos financieros, pero en cuanto a acciones de clase también tiene incentivos de presentar estas acciones.
El segundo motivo de tener el ejercicio o las partes privadas que participan y que resultan afectadas directamente por esta conducta, conocen la conducta más rápidamente que lo que sería el conocimiento que toma el gobierno. El tercer aspecto tiene que ver con lo que es la compensación y la disuasión. Entonces, lo ideal es tomar todo esto de la parte acusada, el miembro del cartel que fija los precios o del monopolio, y devolver esto a la persona que legítimamente debe tenerlo. Entonces, la compensación y el tener una ejecución o un enforcement privado o tal vez la amenaza de que eso exista es importante como disuasor, ya que de lo contrario podríamos violar cualquier ley antimonopolio. Permítame ahora hablar de estos aspectos limitantes. El primer requisito del demandante. Lo que vamos a hacer es mostrar como ejemplo, en cada caso voy a mencionar algunas decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos cuando implementa estas doctrinas. Entonces el demandante no solamente debe mostrar que sufrió una lesión o daño general, y este lenguaje se toma de uno de los casos, pero es el tipo de lesión o daño que indica que cualquier ley de libre competencia va a evitar y que de este se desprende que hace que los actos de la parte acusada sean ilícitos. Otros oradores han mencionado lo que es el fomentar la competencia, no únicamente en términos de competencia per se, sino que la competencia también aporta otros valores importantes, el bienestar del consumidor. ¿Qué significa el bienestar del consumidor? Mejores bienes, más bienes y mejora en los precios, innovación, etcétera. También la prohibición de monopolio, de fijación de precios. Ahora, ¿por qué existe una norma? ¿Cuál es esta norma? Y tiene que ver también con el fin último de mejorar la competencia. Y el demandante debe mostrar también que ha sido lesionado o dañado por la, la falta de libre competencia y tal vez esta lesión o daño no va a devenir en un aumento en la competencia. Ahora voy a presentar algunos casos y tal vez se han dado cuenta de que estos casos no son recientes. Uno es de 1977, el otro es de un poquito más reciente, de 1990. Brunswick era una empresa que hacía equipo para bolos, bowling. Los pasillos, las pistas, eh, los dispositivos de equipamiento y todo esto se de hecho tenían algunas pistas, algunas canchas de bowling. Entonces, el fabricante de equipo, Brunswick, y celebró un contrato de vender parte de su equipo con una empresa de canchas de bowling que quebró. ¿Y quién compró esa empresa? Brunswick. La acción se presentó por un competidor de Brunswick en este negocio. La adquisición de Brunswick de este negocio violó la sección 7 de la ley de Clayton. Al otro competidor, otro actor debió haber comprado este negocio, no Brunswick, por habría sido más competencia para Brunswick. Entonces la Corte Suprema dictaminó que Pueblo, la competencia, no podía presentar una acción si no había sufrido ninguna lesión o daño por antimonopolio, tal vez algún daño, porque esta empresa de lo contrario habría quedado fuera del negocio. Pero, ¿de qué se quejaba Pueblo? De que Brunswick, al comprar a su competencia, la competencia continuaba, de hecho aumentaba. Y la compañía tal vez no se iba a quejar o no iba a presentar ningún argumento de violación de las leyes de libre competencia, sino que aumentaba la competencia. Y una de las cosas que se desprende de esto es que generalmente la regla en Estados Unidos es que un competidor no debe demandar
o cuestionar a otra competencia, a menos que haya lesión o daño directo. El gobierno puede sí cuestionar una fusión, no un competidor, pero esto puede resultar muy difícil para un demandante privado. El consumidor o el competidor sí pueden cuestionar una fusión, pero esto es diferente a lo que es la situación en Chile. Yo creo que por tiempo voy a tener que avanzar rápidamente. Voy a pasar de alto el segundo caso y voy a referirme a lo que es la postura, la posición. ¿Qué significa esto? Es otra limitación, el standing. Es decir, quién debe o puede presentar una acción. Existe una limitación en este sentido y se refiere a toda persona. Limitamos a la categoría de demandantes que pueden presentar una acción. ¿Por qué tenemos requisitos de standing? En el contexto de Estados Unidos, de tribunal decimos, es para evitar múltiples litigios, reducir la cantidad de potenciales demandantes. Y es una preocupación naturalmente para el tribunal, pero también es un beneficio adicional para las partes involucradas, especialmente la parte acusada, y reducir la exposición de la parte acusada a daños excesivos, varios litigios. Si hay varios litigios o casos, va a haber un resultado que no es constante, coherente. También esto significa que no se va a tener la aplicación de decisiones o sentencias que sean también inconsistentes. Y también cierto sentido en el evitar que algunas lesiones o daños a demandantes son modestos en comparación con otros. Entonces, la limitación de standing, uno puede discernirlo, significa, como ya pueden ver en pantalla, menos casos, menos demandas y menos instancias en las que el comportamiento es cuestionado o desafiado. Lo que ha hecho entonces la Corte, los tribunales, especialmente la Corte Suprema de Estados Unidos, es implementar varias normas o criterios o factores de este tipo para tomar en cuenta y decidir si un demandante en particular hizo, hace, perdón, tiene, tuvo o no cuenta con standing. ¿Qué tipo de lesión o daño sufrió este demandante que está considerado bajo la ley Sherman? Y son preguntas difíciles. ¿La lesión o daño fue directa o indirecta? ¿Cuál es el nivel de especulación en la lesión o daño? El caso va a ser complejo o laborioso. Otra consideración es la posibilidad de recuperaciones o compensaciones duplicadas que se superponen a las dificultades de la asignación de estas. Existen otras víctimas directas que también se presenten a la demanda. Y otra consideración, si se rechaza a este demandante, ¿aparecerán otros demandantes? O tal vez este acto ilícito será también cuestionado o no. Aquí pueden ver en pantalla uno o dos casos. El caso de Blue Shield de 1982 y luego el caso de los contratistas generales asociados de 1983. Son interesantes ya que llegaron a resultados opuestos. En el primer caso, Blue Shield, el demandante tenía un buen standing y el siguiente caso, el del AGC, ahí el demandante no tenía standing. En Blue Shield contra McCready, que tenía una póliza de seguros y Blue Shield era el proveedor de las pólizas y había ciertos aspectos de trastornos mentales que estaban cubiertos y el paciente usó a un psiquiatra, a un médico, pero no optó por la psicoterapia, alguien que tuviera un doctorado. Entonces, ciertos proveedores cubren eso, otros no, y el señor McCready quería tener estos servicios y que se los diera un psicoterapeuta, así que él presentó una demanda a Blue Shield que fue rechazada. Entonces se presentó la acción de clase y la pregunta importante es, ¿esta persona como consumidora o consumidor podía presentarse a una acción de clase o esto pudo haber sido presentado por el psicoterapeuta que fue quien podía perder al paciente? Y aquí hay un par de
sentencias de lo que afirmó la Corte Suprema. La sección 4 de Clayton, la falta de un idioma restrictivo en la sección 4 refleja los propósitos de resolución para poder disuadir a los violadores y poder emprender estas acciones legales, y también para poder entregar amplias compensaciones a las víctimas en toda violación de libre competencia. Hay que políticas que sugieren que la conclusión para un hecho en particular y la sección 4 se debe aplicar con un idioma que sea simple y sencillo, con objetivos claros en cuanto a la compensación para el paciente. Así que a juicio de la Corte Suprema, la señora McGrady sí tenía el standing adecuado para estar ahí. En el segundo caso, de los contratistas generales asociados, había una relación entre empleadores, un sindicato o sindicatos que participaron en la negociación colectiva, y acá se indicaba que se ejerció presión y que hubo también terceros de no usar a trabajadores sindicados, que va a afectar a los miembros del sindicato, privándolos de la oportunidad de trabajar. Supongamos por un momento que esta relación era ilícita, que la parte acusada estaba violando la ley de Sherman. La pregunta es, ¿el sindicato podía presentar la acción contra esta asociación de empleados? Y la corte dijo que no, que había otros que estaban siendo impactados más directamente, de modo que los criterios que mencioné antes son los criterios que utilizó la corte para negar o rechazar el standing. En el 93, 10 años después, vimos muchos otros casos donde los tribunales usaron de manera muy amplia este requisito de standing para rechazar esto. Si tuviera más tiempo podría elaborar, pero ya me quedan apenas 3 minutos, así que voy a tener que acelerar un poquito y hablar brevemente de lo que es la regla de comprador indirecto. En estos dos casos, Hanover Shoe, tal vez lo conocen, tal vez no, pero Hanover Shoe estuvo tratando de adquirir a Illinois Brick por 9 años. Aquí pueden ver un diagrama simple de lo que está pasando en este caso de Hanover Shoe. Y como mencionó Pablo, la doctrina de comprador indirecto. Digamos que esta fábrica USM hace máquinas que se usa para fabricar zapatos, calzados, para otros procesos. Entonces, esta maquinaria es un monopolio que ejerce un poder monopólico en violación a la sección 2 de la ley de Sherman. El precio de la máquina es más alto de lo que tendría en un mercado competitivo. Aquí vamos a ver los diferentes pasos. Precio competitivo de un par de zapatos, tomando en cuenta todos los factores: el precio del cuero, del pegamento, de la mano de obra, de bienes raíces y de la máquina. Y esto asciende a $25. Ahora, USM, como tiene el monopolio, el precio va a ser de $25.03. Es decir, el sobreprecio es de 3 centavos. El fabricante vende el zapato al retailer, que lo vende al consumidor final. Y como resultado de esto, el consumidor paga 7 centavos de más. El fabricante cobra 3 centavos de más y el usuario, el consumidor, 7 centavos de más. Entonces, ¿quién debe demandar? ¿El fabricante de zapatos, el retailer, el consumidor? Entonces, el consumidor final, que es quien está pagando de más. Y naturalmente que la gente, aguas arriba, es la que causa el sobreprecio. Entonces, la pregunta es, ¿el fabricante de zapatos debe demandar o ser demandado? Sí. Entonces, esto va a depender naturalmente del criterio de la corte. Veamos el caso de Illinois Bricks. Aquí vemos una conspiración o cartel de fijación de precios de
esta empresa fabricante de ladrillos, Illinois Brick, que vende a un subcontratista que lo vende a un contratista general y finalmente construye un edificio para el estado de Illinois. Aquí pueden ver el precio, como aumenta el precio del ladrillo en 3 centavos originalmente, pero finalmente el usuario final paga 7 centavos de más. ¿A quién, quién debe demandar? Yo diría que si yo estuviera partiendo de cero, debería ser el estado de Illinois, que son los que están pagando demasiado. Pero la Corte Suprema, en su sabiduría, dictaminó que no, ya que el subcontratista de ladrillos que compra directamente puede demandar, pero el comprador indirecto no. Entonces yo les recomiendo de manera muy humildad no sigan a Estados Unidos con esta regla, con esta norma. Una última observación. La norma estadounidense es incluso peor que esto, porque no hay ninguna ley antimonopolio estatal o federal, y muchos estados, que ahora son la mayoría de la población en Estados Unidos, permiten al comprador indirecto. Peter, que representa a la parte defensora de la empresa, se encuentra con esta doble situación, que van a ser potencialmente responsables ante el comprador directo bajo la ley federal por daños y también bajo la ley estatal al comprador indirecto. Ahora bien, esto podría significar 6 veces o 9 veces lo que sería la compensación. Por eso no recomiendo nuestro sistema. Gracias por su atención. Realmente lo estoy pasando muy bien acá.